Salud perfecta. Lectura del libro, día 9. Capítulo 4. Un plano de la naturaleza. Si alguna vez está en el aeropuerto y su vuelo se retrasa mucho o se cancela, observe cómo reacciona la gente que le rodea. Algunos se alterarán e irán de un lado a otro, tratando de conseguir otro vuelo como expresión de una tendencia vata a la ansiedad y la impaciencia. Otros se pondrán furiosos, culparán de incompetencia a la aerolínea y exigirán, indignados, que se reconozca la validez de sus billetes, expresando así una tendencia pita al enfado y a la crítica. Habrá quienes se sienten y se nieguen obstinadamente a moverse, revelando una tendencia capa a resignarse y a plantarse. El nerviosismo, la cólera o la resignación son algo más que estados de ánimo. Cada tipo físico cree que su respuesta es la natural. Los doshas tiñen la situación y la convierten, a nuestros ojos, en una versión convincente de la realidad. Si tratamos de hacer que un nervioso tipo vata actúe con paciencia, pronto descubriremos lo persuasiva que es, en realidad, la visión que un vata tiene del mundo. Claro que estos estereotipos tienen sus límites. En todas las personas hay algo de pita. Bajo presión suficiente, se activa y se convierte en enfado. Del mismo modo, el miedo no es exclusivo de los vata en desequilibrio, ni la insistencia es una propiedad privativa de los kapha. Aún así, las tendencias innatas afloran una y otra vez, pues así nos creó la naturaleza. Los doshas proporcionan tanta información que llamar tipo físico a nuestro tipo ayurvédico es en realidad quedarse cortos. En realidad se trata de un tipo físico mental. La inquietud mental es tan característica de los vata como la inquietud física. Tener un carácter irritable es tan propio de los pita como tener irritable la piel. Ser lento para llegar a una conclusión o para despertarse por las mañanas es igualmente típico de los kapha. Nuestros doshas en conjunto expresan nuestra naturaleza en su totalidad. De ahí que la Ayurveda utilice la palabra sánscrita que significa naturaleza, prakruti, para describir cómo está constituida cada persona desde su nacimiento. En vez de decir mi tipo físico es vata, se puede decir tengo un prakruti vata. Las dos expresiones son intercambiables. Como ya he introducido este término algunos capítulos atrás, ahora quiero demostrar por qué respetar el propio Prakruti es la mejor manera de trazar un plan a medida para alcanzar el equilibrio completo. Respete su tipo físico. Cuando llegamos a la edad adulta, casi todos conocemos ya nuestras tendencias básicas, pero eso no significa que podamos cambiarlas. Al contrario, las mismas dolencias suelen afligir a una persona durante toda su vida. Una vez que se siembran las semillas de la depresión, la obesidad, el insomnio u otros problemas crónicos, estos parecen crecer pese a nuestros deseos de no deprimirnos, no engordar o no pasar las noches en blanco. Estos problemas derivan de nuestro Prakruti, y a menos que los arranquemos de raíz en ese nivel fundamental, continuarán extendiendo su influencia como malas hierbas que invaden un jardín. Pero no pensemos en síntomas. Todo el mundo necesita respetar su Prakruti para vivir mejor, para alcanzar un estado de salud superior. Esta es una de las primeras lecciones que debemos aprender si queremos ser personas equilibradas. Si no la aprendemos jamás, apenas conseguiremos entrever las realidades más elevadas. Se dictaminó que Bobby Thomas pertenecía al tipo Vata puro, lo que, por cierto, encaja con su estructura naturalmente delgada y su personalidad brillante y extrovertida. Bobby es una de esas personas que dedican una sonrisa a todo aquel con quien se cruzan. Como es rápido y sensible, pensó que le sería fácil pagarse los estudios universitarios si trabajaba como camarero en un restaurante. Pero la actividad incesante de aquel local atestado desequilibró profundamente su bata, transformándolo en un joven inquieto y desdichado. Bobby observaba a los otros camareros que parecían muy complacidos en ese ambiente, o por lo menos no lo consideraban más estresante que cualquier otra situación laboral. ¿Qué me pasa?
Se preguntaba. Decidió trabajar aún más duro, pero esa táctica fracasó por completo. Empezó a dormir mal, perdió el apetito y comenzó a adelgazar. A los pocos meses se quejaba de diversos dolores que aparentemente no tenían causa física alguna. Bobby vino a verme pensando que necesitaba tranquilizantes. Sin duda los habría conseguido con mucha facilidad de otro médico, pues se lo notaba ansioso e incapaz de serenarse. Sin embargo, después de un atento examen le dije, a juzgar por todo lo que usted nos ha dicho, no creo que esté realmente enfermo. Bobby se mostró sorprendido, incluso ofendido. ¿Acaso sus síntomas no eran tan reales como los de cualquiera? Le expliqué entonces que las alteraciones que estaba experimentando correspondían a un caso típico de bata exacerbado. La medicina occidental habría clasificado cada uno de sus trastornos con una etiqueta preestablecida como insomnio, ansiedad, dolores en la zona lumbar, etc. Pero si uno rastreaba estas señales de alarma hasta su origen, solo había un problema, un desequilibrio fundamental que se expresaba a gritos de diversos modos. Por fortuna, tratar el bata es mucho más simple que tratar 5 o 6 síntomas. En el caso de Bobby no fue necesario recurrir a medicamentos, pues el diagnóstico en sí bastaba. Antes que prescribir remedios que tienden a encubrir el problema subyacente, le sugerí que se limitara a escuchar su cuerpo. Señalé que su tipo físico no era el adecuado para el trabajo que estaba realizando y lo animé a buscar un empleo que hiciera feliz a su bata, en vez de volverlo loco. Por mucho que se esforzara, Bobby nunca se adaptaría a ese bullicio constante, pues su bata no lo toleraría. ¿Qué le gusta a un bata en realidad? Un poco más de tranquilidad y silencio para empezar. Quizá Bobby se sentiría más a gusto como ayudante de cocina, haciendo el trabajo preparatorio a una hora en que la cocina del restaurante estuviera relativamente tranquila. La creatividad es otra de las cosas que proporcionan bienestar a los imaginativos bata. Un trabajo que satisfaga esta faceta profunda de su naturaleza será mucho más satisfactorio para ellos a largo plazo. Quizá la tarea de cocinar sería conveniente para Bobby, pero también podían serlo el arte dramático, el diseño o cualquier otra actividad en que se valore la expresión personal. Bobby siguió mi consejo. En cuanto renunció a su trabajo y descansó un poco, los peores síntomas desaparecieron. A los pocos meses empezó a dedicarse al diseño gráfico y no ha vuelto a mi consulta por padecer algún problema de salud. Si hacemos felices a nuestros doshas, nosotros seremos felices. Este es el secreto para equilibrar todo el sistema mente-cuerpo. Para respetar nuestro tipo físico, debemos confiar en que satisfacer sus necesidades es lo más conveniente para nosotros. El consejo de que Bobby buscara otro trabajo se ajustaba a lo que su cuerpo ya le estaba indicando. Nadie puede ser feliz ni estar sano en estado de desequilibrio, sencillamente porque no es natural, tal como nos hizo la naturaleza. Como los doshas, nuestro prakruti es un arma de doble filo. Podemos considerarnos sus esclavos o bien aprender de él y beneficiarnos de lo que nuestro organismo trata de decirnos. Una naturaleza pita puede predisponernos a la hostilidad, una naturaleza vata a la irritación intestinal, pero nada nos obliga a adoptar el tenso estilo de vida que aviva el fuego del pita hasta que estalla en llamas o lleva el vata al agotamiento, haciendo que afloren estos problemas. Entendemos con nuestros doshas Entendernos con nuestros doshas es el modo perfecto de hallar la libertad dentro de los límites de nuestra naturaleza. Como nacemos con determinado tipo físico, este no cambia. Por otra parte, los doshas están en flujo constante. Cada vez que miramos una montaña, comemos una patata frita, escuchamos a Mozart, ejecutamos una acción o llevamos a la práctica un pensamiento. Nuestros doshas cambian. Una persona con taquicardia está sufriendo una fuerte reacción del vata, con independencia de su naturaleza básica. Sea cual fuere nuestro prakruti, debemos tratar de vivir plenamente los 3 doshas.
Para estar completamente sanos, todos necesitamos experimentar y expresar lo mejor de cada uno de los doshas. Eso es lo que significa en realidad convertirse en una persona completa. Los principales rasgos psicológicos positivos de cada dosha son Vata, imaginativo, sensible, espontáneo, flexible, optimista. Pitta, intelectual, seguro de sí, emprendedor, alegre. Kapha, sereno, receptivo, valiente, comprensivo y afectuoso. Cualquiera que reúne todas esas cualidades nos causa una impresión muy favorable naturalmente. Esa persona ha aceptado el más grande don de la naturaleza, el equilibrio perfecto. Por inverosímil que parezca, el equilibrio perfecto no es anormal. Todos podemos lograrlo. Cada tipo físico contiene una amplia variedad de posibilidades. Desafortunadamente, todos tendemos a compararnos con un modelo, lo que genera sensaciones de incompetencia cuando nos parece que no estamos a la altura que según creemos todos deben alcanzar. Esta uniformidad no entra en el plan de la naturaleza. Veamos el ejemplo siguiente. El peso físico es un tema delicado. Todo el mundo quiere mantener un peso ideal, pero millones de personas se esfuerzan en vano. Los críticos señalan que nuestra sociedad está obsesionada con conseguir la esbeltez a cualquier precio. Las mujeres en especial se angustian y se sienten indignas si no parecen salidas de las páginas de Vogue. La moda actual ha agregado un poco más de músculo a la silueta femenina ideal, pero también ha reducido la cantidad de grasa corporal que se considera aceptable casi a cero. El Ayurveda diría que el problema no reside en nuestra fijación con respecto a la silueta perfecta, sino en la ignorancia relativa a los designios subyacentes de la naturaleza. Una mujer bata tenderá a ser delgada y una capa robusta, cuando no directamente gruesa. La causa del innegable atractivo de ambos tipos radica en un nivel más profundo. Las batas son encantadoras, vivaces y vibrantes, irradian un optimismo natural. Las kapha, aunque no hayan sido dotadas de cuerpos livianos y ágiles, poseen su propia belleza. Son serenas, de ojos grandes, movimientos graciosos y figura curvilínea, suavemente redondeada. A los ojos de un vaidya, este es el tipo ideal, tan saludable como bello. Las pita, que se acercan más a nuestros cánones de belleza física occidentales por ser de complexión mediana y bien proporcionada, también tienen un autodominio que las hace atractivas para los demás. A cada dosha, por tanto, corresponde un ideal tan válido como los otros dos a los ojos de la naturaleza. Los tres también deberían ser igual de válidos para nosotros. A veces la gente cree que equilibrar los doshas significa tener la misma cantidad de vata que de pita y kapha. Esto es un error. No se puede cambiar la proporción de doshas con la que nacemos. Lo que podemos hacer es hallar el equilibrio más adecuado para nosotros de cada dosha. Los doshas se mueven a una escala gradual, con demasiado o demasiado poco en cada extremo de la escala y un punto de equilibrio en el medio. En el centro tenemos una imagen donde muestra el equilibrio. Hacia la izquierda una flecha que nos menciona que el dosha está debilitado y hacia la derecha el dosha está exacerbado. Según el Ayurveda, debemos mantenernos lo más cerca posible del punto de equilibrio. No es necesario concentrarse en ello. El cuerpo mantiene el equilibrio si lleva a cabo sus procesos normales. Empero, puesto que los doshas son sumamente sensibles a nuestros pensamientos, hay que aprender a dejar de desequilibrarlos. Es habitual preocuparse principalmente del dosha exacerbado y no del que se debilita, pues el hecho de ser vata, pita o kapha indica que ya tenemos una buena cantidad de ese dosha en particular. El objetivo consiste en no agregar más, exacerbar el dosha, ya que esto nos llevaría al desequilibrio. Si una persona vata tiene una mala digestión, se podría diagnosticar que se ha debilitado el pita,
pero a efectos prácticos se trata su problema como si se hubiera exacerbado el vata, pues esta es la causa más probable. Si un dosha se desequilibra, por lo general se manifiestan los siguientes síntomas físicos. El vata está desequilibrado cuando hay dolor, espasmos, calambres, escalofríos o temblores. El pita está desequilibrado cuando hay inflamación, fiebre, hambre y sed excesivas, asedia o sofocos. El kapha está desequilibrado cuando hay congestión, destilación nasal, pesadez, retención de fluidos, letargo o exceso de sueño. Estas simples directrices pueden ayudar al lector cuando tenga síntomas inexplicables de enfermedad. Al final de este capítulo presentamos una explicación más detallada sobre cómo detectar los desequilibrios. Cabe recalcar que estas directrices no son sustituto de la carrera de medicina. Un médico ayurvédico, al igual que su colega occidental, pasa toda una vida aprendiendo a diagnosticar trastornos de todo tipo. Cualquier dosha puede originar cualquier síntoma. El estreñimiento, señal que comúnmente se atribuye al desequilibrio del vata, puede deberse en algunos casos al pita o al kapha, y esto es válido para todos los demás síntomas típicos. Si uno padece una enfermedad grave, necesita la opinión de un profesional sobre su estado. Cuando los síntomas se convierten en estado crónico, siguen siendo útiles los diagnósticos basados en los tipos físicos. Las personas vata, pita y kapha suelen ser susceptibles a diferentes trastornos, ya sean físicos o mentales. Los vata son propensos a sufrir insomnio, estreñimiento crónico, síndrome del colon irritable, ansiedad y depresión, calambres o espasmos musculares, síndrome premenstrual, irritación intestinal, dolores crónicos, hipertensión y artritis. Los pita son propensos a sufrir sarpullidos, acné, asedia, úlceras pépticas, calvicie y encanecimiento prematuros, mala vista y son proclives a la hostilidad, la autocrítica y los ataques cardíacos relacionados con el estrés. Conducta tipo A. Los kapha son propensos a la obesidad, la congestión de los senos paranasales y a sufrir catarros de pecho, dolores articulares, asma y alergias, depresión, diabetes, colesterol elevado y aletargamiento matinal crónico. Esto es solo un esquema muy general. En realidad, no existe una relación simple y biunívoca entre las enfermedades y los tipos físicos. El hecho de ser vata no nos condena a ser artríticos, del mismo modo que el hecho de ser pita o kapha tampoco nos protege automáticamente de esta dolencia. La enfermedad es un fenómeno individual que depende de muchos aspectos de nuestra vida. El tipo físico tiene una influencia notable, pero no es una causa. Por otro lado, los trastornos graves, tales como las enfermedades cardíacas, el cáncer, son resultado del desequilibrio en más de un dosha. Son resultado del desequilibrio que una vez que un dosha se trastorna, los otros seguirán el mismo camino, a menos que se restaure el equilibrio. Aunque difieren en su grado de gravedad, tanto los resfriados como el asma están relacionados entre sí en el Ayurveda, pues con frecuencia obedecen en primer lugar a un desequilibrio del vata, seguido por el exacerbamiento del kapha. Conocer el dosha que dirige habitualmente el conjunto suele ser vata. Nos ayuda a corregir el desequilibrio lo antes posible. Cuando vemos a alguien que está enfadado y ansioso al mismo tiempo, típica combinación que se presenta en las situaciones de estrés, reconocemos enseguida que vata se ha desequilibrado arrastrando a pita consigo. Notará el lector que algunos de los síntomas de desequilibrio de los doshas son mentales. Este es un hecho importante. La mente es la primera en descubrir los desequilibrios del cuerpo, de la misma manera que el equilibrio del organismo se traduce en una mente alerta, despejada, sensible y feliz.
Su ausencia ocasiona que estas cualidades decaigan. Cuando esto ocurre, es señal de que algo no va bien con uno de los doshas. Según los valores aceptados en nuestra sociedad, uno puede sentirse normal sin ser feliz. El Ayurveda sostiene que ese no es el modelo de salud de la naturaleza. La infelicidad nos advierte que debemos actuar de inmediato para evitar enfermedades futuras. La sutil fuente de enfermedad. Hace poco atendimos a una mujer a quien le habían practicado una mastectomía para extirparle el cáncer de mama. La operación había sido un éxito. Y, según los médicos, ella estaba fuera de peligro. Sin embargo, surgió una complicación. La paciente acudió repetidas veces a su cirujano quejándose de dolores. No encuentro nada que esté mal, decía él. Pero si siento ese dolor constantemente, insistía ella. Por lo que a la medicina concierne, replicaba él, su dolor no existe. La mujer estaba sumamente frustrada cuando una amiga le aconsejó que recurriese a la Ayurveda. Al examinarla, descubrimos que pertenecía al tipo Kapha, lo que suele ser garantía de buena salud. Sin embargo, las experiencias traumáticas a las que habían sometido su cuerpo durante su enfermedad le habían provocado un fuerte desequilibrio del dosha vata. Su historia clínica indicaba que desde la operación se había quejado reiteradamente a sus médicos, no solo de dolores, sino también de insomnio. Sus síntomas correspondían de forma muy evidente al desequilibrio del vata, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier herida como la provocada por una operación quirúrgica de consideración exacerba drásticamente el dosha vata. Le expliqué que aunque los médicos tienden a buscar las causas físicas de cualquier dolor, hay incontables pacientes como ella que padecen un dolor causado por un desequilibrio del vata. Aunque este dosha esté vinculado al cuerpo, es una parte separada y más sutil del sistema mente-cuerpo en su totalidad. La mujer inició un programa para equilibrar su vata, algo que debería hacer todo paciente postoperatorio, que incluía una dieta especial, descanso y meditación. Al poco tiempo, el dolor se redujo a límites tolerables, el insomnio cesó y su ansiedad constante remitió. Un escéptico aduciría que se trataba de un caso de dolor fantasma, misterioso fenómeno que experimentan con frecuencia quienes tienen un miembro amputado. Pero lo que importa no es el nombre, sino la experiencia subjetiva del dolor. Resulta muy útil emplear los doshas para explorar un nuevo nivel de realidad cuando debemos hallar sentido a una enfermedad por lo demás inexplicable. Un buen ejemplo de esto es el de la úlcera péptica. Se han descubierto recientemente pruebas de que en la inmensa mayoría de los casos, la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori está relacionada con las úlceras de estómago. Al erradicar estos gérmenes, la úlcera se cura en más del 90% de los casos. Así pues, el modelo médico actual considera que las úlceras de estómago son de origen infeccioso. Esto parecería bastante sencillo de no ser porque casi la mitad de la población mundial tiene Helicobacter pylori alojados en su aparato digestivo, pero solo entre el 10 y el 20% desarrolla úlcera péptica. Por lo tanto, hemos de preguntarnos por qué la mayoría de la gente que tiene estas bacterias no padece de úlcera. Desde el punto de vista ayurvédico, la respuesta es que los individuos responden de manera diferente, en función de sus doshas, a los retos de su entorno. Según el Ayurveda, el paciente típico de úlcera es un caso evidente de desequilibrio del pita. Cuando se analiza el exacerbamiento del pita, se encuentra la misma constelación de síntomas que aflige al paciente de úlcera. Hasta aquí llega nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.